Buenos días con todos y todas. Reciban un saludo cordial desde el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. En el marco de la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública y conforme la agenda programada para los talleres especializados, en esta mañana trataremos sobre exploración de datos descargados. Para desarrollar esta temática nos acompañan Eduardo Béjar, ingeniero, consultor, investigador, catedrático y activista con 20 años de experiencia en áreas como tecnología con impacto social, datos abiertos, gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana y tecnología cívica. Adicionalmente, dirige la Fundación de Ayuda por Internet, Fundapi. También nos acompañará Roberto Esteves, ingeniero, científico de datos, desarrollador, consultor, investigador y catedrático con 20 años de experiencia en proyectos tecnológicos, inteligencia artificial y experiencia de usuario. Actualmente es consultor en la Fundación de Ayuda por Internet Fundapi y subdirector de la Sociedad Ecuatoriana de Estadísticas. Se les recuerda a los asistentes a este taller que para un mejor manejo registren su nombre y apellido en sus respectivos dispositivos. Apaguen sus micrófonos. En el caso de inquietudes y dudas que se presenten referentes a la temática planteada, efectuar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Al final del taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el registro de su participación. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, Eduardo Béjar. Gracias, buenos días, un saludo a quienes nos acompañan, es un gusto nuevamente acompañarlos y estar con ustedes compartiendo algunas experiencias y estrategias para el aprovechamiento de los datos de contratación pública que ya están siendo publicados en formatos abiertos, específicamente en el formato de Open Contracting Data Standard, que es básicamente la forma en la cual se están publicando los datos ya y están disponibles. En el marco de la Datatón que se está realizando y que lo que se busca es incentivar que se creen soluciones basadas en los datos, ya sea visualizaciones, aplicaciones o ciertos análisis, el día de hoy queremos compartir con ustedes un poco sobre explicar cómo están estructurados estos datos, qué es lo que van a encontrar cuando ustedes se descargan los datos de contratación pública, especialmente en formatos abiertos, para que de esa manera puedan aprovecharlos, quizás no solo para el efecto de la Datatón, sino también para cualquier investigación, análisis o trabajo que tengan que realizar a futuro. La sesión básicamente es específicamente sobre el tema de entender los datos cuando se los descargan, cuál es su estructura, qué formatos tienen, para que de esa manera puedan ser aprovechados y complementen el resto de sesiones y talleres que se han venido realizando en el marco de esta iniciativa, ¿no? Un saludo desde Fundapi, la organización que represento, y ahora Roberto Esteves, quien es parte de nuestro equipo, va a tomar la palabra para poder entrar ya en materia y poder compartirles esta información. Un gusto y a las órdenes. Buenos días. Hola, ¿cómo estamos todos? Buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a este segundo taller que facilitamos en el ámbito de la Datatón, rompiendo la contratación pública. Bienvenidos. Voy a compartir pantalla y me avisan en el chat cuando ya se pueda ver correctamente la pantalla. Ya, me avisan por favor que se pueda ver la pantalla, que se pueda ver correctamente la pantalla, me avisan en el chat, o Eduardo, Luis, me hacen con la manito si ya se puede ver la pantalla. Excelente, muchísimas gracias, excelente, buenísimo. Déjenme acomodar mi setup porque estoy a doble pantalla y comenzamos, listo. Entonces, como indicó Eduardo, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar un poco dónde nos descargamos los datos, qué nos vamos a encontrar cuando nos descargamos los datos de contratación pública en formato abierto. Vamos a entender los diferentes formatos en los que nos podemos descargar los datos. Vamos a ver algunas columnas o algunos, o cómo están construidos esos archivos y para ir entendiendo cómo podemos manipularlos. Y al final tenemos una visualización muy pequeñita para como darle sentido a lo que nos estamos descargando, y el próximo viernes vamos sí a trabajar
ya visualizaciones con los datos, así que desde ya están invitados al día viernes a la sesión de visualizaciones. Entonces, empecemos un poquito entendiendo qué son los datos, ya para poder llegar a comprender un formato de contratos abiertos, tenemos que entender desde la base de qué son los datos. Y los datos, hablamos de que son registros de hechos y transacciones. Son registros. Registramos un hecho que ha sucedido. Esos son los datos. Y también decimos que los datos son entradas sin procesar, a partir de las cuales se produce información. Como vemos en el gráfico, nosotros registramos datos, estos datos producen información y la información a su vez produce conocimiento. Ya, entonces tengamos en la cabeza esta primera definición de datos. La siguiente definición que vamos a tener en la cabeza es la de datos abiertos. Ya entendimos qué son los datos, es el registro de un hecho, de un evento, que a partir de la cual se produce información y luego se produce conocimiento. Con eso en la cabeza, ahora incrementémosle o pongámosle una definición adicional de datos abiertos. ¿Qué son datos abiertos? Primero entendamos que hay diferentes tipos de datos, que son los públicos, los atribuidos y los abiertos. Datos públicos, datos que están a disposición como en Internet. Datos atribuidos, datos que tienen derechos de autor, uno probablemente tenga que pagar por usar esa información. Y datos abiertos. ¿Ya? Y datos abiertos. Y hablamos de datos abiertos cuando nosotros podemos descargar esa información, podemos utilizarla, reutilizarla, distribuirla, redistribuirla libremente por cualquier persona sin necesidad de pedir permiso a los autores de la información. Ahí hablamos de formatos abiertos. Entonces, cualquier dato o contenido que es de uso libre y distribuido recae bajo la idea de datos abiertos. Entonces, ya tenemos dos cosas en la cabeza ahorita. Tenemos lo que es dato, ¿verdad? Que es el registro de hechos. Y luego tenemos datos abiertos, que son datos que podemos descargar, utilizar, reutilizar, distribuir, redistribuir. Podemos construir aplicaciones sobre estos datos, podemos construir visualizaciones sobre estos datos, sin necesidad de tener permiso o tener que entregar regalías a los productores de esta información. ¿Ya? Entonces ya tenemos datos y tenemos datos abiertos. Y dentro de estos datos abiertos hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles que denominamos niveles de apertura de datos. ¿Qué tan abierto es un dato? Por ejemplo, el primer nivel de apertura es un PDF. Imaginen que ustedes van a una entidad pública, encuentran en el típico menú de la LOTAIP, que es la ley orgánica de transparencia de la información. Entonces se descargan la rendición de cuentas en PDF. Nosotros podemos usar esa información, podemos hacer una visualización, podemos construir una aplicación que muestre todas las rendiciones de cuentas de todas las instituciones, pero está en un formato PDF, un formato propietario, un formato que es de Adobe. ¿Ya? Entonces, esa es la primera estrella. A pesar de que está disponible la información, está en un formato propietario. El segundo nivel de apertura es cuando tenemos los datos en una forma tabular. ¿Qué significa tabular? En filas y columnas. ¿Ya? Cuando ya tenemos los datos en filas y columnas, y en un tipo de archivo un poco más manejable que el PDF, como por ejemplo XLS, ya que todos sabemos que es un archivo de Excel. Pero sigue siendo el tipo de archivo propietario de Microsoft. El tercer nivel de apertura, que es lo que normalmente vamos a encontrarnos y es lo que vamos a encontrar en el portal de contratación pública, vamos a encontrar nivel de apertura 2 y 3, es un formato CSV. CSV es un archivo separado por coma y más adelante vamos a ahondar un poquito más en el tema. Entonces, este CSV se dice que es más abierto, ¿verdad? O 3 estrellas, un nivel de apertura de 3 estrellas, porque el CSV no es propietario. No le pertenece a ninguna marca ese tipo de archivo. Y podemos abrir un CSV en un Excel, podemos abrirlo en un Notepad, podemos abrirlo en WordPad, podemos abrirlo en
Podemos abrirlo en el navegador, el CSV. Entonces, un formato de archivo un poco más abierto. ¿Ya? Entonces, estos tres niveles estos tres niveles de apertura son los más comunes que vamos a encontrar cuando estamos trabajando en datos abiertos. Estamos todavía en el ámbito de datos abiertos. Luego tenemos un cuarto y quinto nivel de apertura que ya habla de cómo se relacionan los datos entre ellos, ya es un poquito más técnico los niveles 4 y 5 de apertura. Entonces tenemos un poco más de detalle en esta lámina. Nivel 1 un nivel 1, una estrella, es publicar datos en la web bajo una licencia abierta, que podemos nosotros utilizar esa información. Luego, en un nivel 2, publicar los datos estructurados, lo que les decía, tener una idea de filas y columnas, como si fuera una hoja de Excel, ¿no? Que tenemos filas y columnas. Eso es data estructurada, data tabular. Ahí hay un ejemplo, un Excel, en vez de tener una imagen de una tabla escaneada en un PDF, típico que nos encontramos un PDF, que es el escaneado de un documento escrito en Word, así medio extraño. El nivel 3 de apertura ya es un formato no propietario. ¿Qué significa no propietario? De que no necesitamos una aplicación específica para abrir ese tipo de archivo. El PDF necesita el PDF Reader y ese formato es propietario de Adobe. El Excel necesita Excel para abrir y ese formato es propietario de Microsoft. Pero tipos de archivos como CSV o JSON, que vamos a ver más adelante, no pertenecen a ninguna marca, a ninguna empresa y pueden ser abiertos por varios programas, varios software. ¿Yep? Y el nivel 4 y 5, como les decía, ya me permite un poco más de darle un poco más de contexto a la información y relacionarla un poco más a nivel técnico. En la esquina inferior derecha tenemos un link donde se puede encontrar más información acerca de los tipos de apertura de los datos. Luego la presentación la han de compartir. Entonces, Open Contracting. Entonces, ya tenemos en la cabeza la idea de qué son datos. Ya tenemos en la cabeza la idea de qué son datos abiertos, ¿verdad? Datos es el registro de hechos, datos abiertos es poder utilizar información y utilizarla y distribuirla y poder construir sobre estos datos. Y Open Contracting es poder mostrar o poder encontrar datos de contratación pública en formato abierto. ¿Ya? Datos de contratación, que acuérdense que datos es el registro de hechos y dato abierto es poder utilizar esta información. Entonces, Open Contracting es datos abiertos sobre procesos de contratación pública. ¿Ya? Open Contracting es poder encontrar datos de procesos de contratación pública en formato abierto. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, es dónde los encuentro, en qué formato están, qué tipo de información me descargo, cómo la abro, cómo la miro, cómo la entiendo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este formato? Porque al final del día esto es un formato, ya, de contratos, un formato de datos, donde podemos encontrar información de contrataciones, de procesos de contratación pública. Entonces, ¿qué se dice acerca de los procesos de contratación pública? Se dice que los gobiernos gastan alrededor de 13 billones de dólares en contratos. Ya vamos a ver de dónde sale esta información. Y también decimos que esta plata que se gasta en contratos, en contratación pública, es esencial para el bienestar público porque eso posibilita la contratación de bienes, servicios, obras que son vitales para todos nosotros. Sin embargo, en esta área donde radica uno de los mayores riesgos de corrupción para los gobiernos. Entonces, por eso se ha creado este estándar, por eso es que se están empezando a publicar los procesos de contratación pública en este formato abierto para que nosotros podamos encontrar esa información y hacer seguimiento de los procesos. Más adelante vamos a ver qué tipo de seguimiento podemos hacer con este formato, con este estándar que se está disponibilizando a través de la web de la CERCO. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento se puede hacer a los procesos de contratación a través de este formato de datos abiertos de procesos de contratación pública?
Entonces tengamos en la cabeza esta secuencia de conceptos, ¿no? Datos, datos abiertos y datos abiertos para procesos de contratación pública. Y estos datos datos abiertos de procesos de contratación pública tienen un formato especial, que si nosotros nos vamos a México, nos vamos a Uruguay, y vemos que se publican también procesos de datos abiertos de procesos de contratación pública, tienen el mismo formato. ¿Ya? Es un estándar. Tienen el mismo formato y vamos a poder analizar datos de contratación pública con la misma lógica. ¿Ya? Entonces, ¿qué seguimiento hacemos con estos datos abiertos de contratación pública? Implica seguir el dinero en toda la cadena de contratos públicos, desde que se planifica, se licita y se adjudica. Luego de que se adjudica, podemos hacer el seguimiento de ejecución e implementación. Y antes de continuar, les quiero enseñar y les voy a compartir por el chat de la web. Aquí está, les voy a compartir en el chat de la web de dónde sale ese número de que los gobiernos están invirtiendo 13 billones al año en contratos públicos, ¿no? Ahí está la web, que es de la página de Open Contracting, y hay una infografía en la misma web, una infografía interesante, ¿no? Donde nos habla de cuáles son los países que gastan más en contratos públicos, y hay 16 países, solo 16 países que gastan más de 10 billones de dólares en contratos públicos. De aquí está el listado de estos 16 países. Obviamente nosotros Ecuador entra en estos grises, que son los que gastan ese 3% que resta de la inversión global en contratos públicos. Ecuador está por aquí. ¿Ya? Entonces esta infografía nos da un marco de cómo se están haciendo las compras públicas a nivel global, y poniendo en contexto, bueno, Ecuador está en gris, que es parte del 3% que gasta 3 billones de dólares. ¿Ya? Entonces ahí está en el link, el que les dejé en el chat de Zoom, tienen pues la fuente de donde sale este número de 13 billones de dólares. Entonces, ¿qué seguimiento o qué tipo de seguimiento podemos hacer con los datos abiertos de contratación pública? Podemos seguir los procesos, más que seguir el dinero. Podemos seguir el proceso, ¿verdad? Desde que se planifica, desde que se licita, se adjudica, se ejecuta y se implementa. Podemos hacer un seguimiento de ese proceso debido a que este estándar para las contrataciones abiertas le asigna un identificador único a ese proceso. Este estándar, dentro de los pasos que hay que seguir para publicar procesos en este estándar, tenemos que asignarle un identificador único al proceso. Entonces, este identificador único, que ya lo vamos a ver más adelante, es el que me permite hacerle el seguimiento al proceso desde que se planifica, se licita, se adjudica, se ejecuta y se implementa. Este identificador único. Entonces, la contratación abierta tiene que ver esencialmente con el concepto de gobierno abierto y con la apertura de datos relativos a las contrataciones públicas. Y esto de apertura de datos es lo que conversamos hace un minutito, que es datos abiertos. Tenemos que convertir los datos en un formato abierto. Eso se llama aperturar datos. Convertir los datos en un formato abierto que tenga la licencia y que tenga el formato adecuado. Jan, las preguntas, por favor, en el chat, o esperemos hasta el final a abrir micrófono, ¿ya? Pon las preguntas en el chat o esperemos hasta unos 5 minutos antes de las 10 de la mañana para las preguntas, si necesitamos abrir micrófono, si no lo pones en el chat para acordarnos más adelante, ¿ya? Entonces, la contratación abierta tiene que ver con gobierno abierto y con apertura de datos, ¿ya? Y cuando hablamos de gobierno abierto, es lograr que los distintos actores en el gobierno, las empresas y la sociedad civil colaboren en reformas, interactúen con usuarios y respondan a la retroalimentación recibida. Eso es importante. Eso es fundamental cuando hablamos de gobierno abierto, que respondan a la retroalimentación recibida, las instituciones públicas. Y la apertura de datos tiene que ver con recopilar, difundir y compartir y analizar información a través de herramientas que nos permitan sistematizar
esta apertura de datos, ¿ya? Que nos permitan sistematizar esta apertura de datos. Entonces, regresando a contratación abierta, es poder sistematizar la entrega de esta información a través de datos abiertos para fortalecer el gobierno abierto. Entonces, por ahí ya estamos entendiendo para qué me sirve esta publicación de procesos de contratación pública en estos formatos abiertos. Y el término correcto es para qué me sirve aperturar los datos, ¿verdad? ¿Para qué me sirve aperturar los datos? Para que estén en un formato abierto y poder hacer seguimiento a los procesos de contratación pública, ¿no? Y acuérdense que estos procesos tienen un identificador único, que ya mismo los vamos a ver cómo se guardan estos datos abiertos y cómo este identificador único me permite ir haciéndole el seguimiento. Entonces, entendiendo un poquito el estándar, ¿y dónde encontramos toda la información relativa al estándar? Les voy a poner nuevamente un link en el chat de Zoom y vamos a ver la web donde podemos encontrar toda la información del estándar. Aquí está. Estándar de datos para las contrataciones abiertas. En esta página van a encontrar todas las definiciones, cómo aperturar datos de contrataciones públicas, cómo asignarle, cómo construir esos identificadores que me van a permitir hacerle seguimiento a los procesos de contratación pública. Aquí vamos a encontrar la definición de la información que nos encontramos en los archivos. Bueno, toda la información de cómo empezar, tanto desde el lado del publicador, tanto del lado de los que analizamos datos de contrataciones públicas, cómo empezamos con este formato. En la página que les acabo de compartir está en español la información. ¿Ya? Entonces aquí pueden entrar y revisar, pues, y para empezar a trabajar ya datos de contratación pública. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros aquí en Ecuador datos abiertos de procesos de contratación pública? Les voy a compartir nuevamente un link para ya empezar a ver dónde nosotros encontramos datos abiertos. Acuérdense que ya sabemos qué son datos, ya sabemos qué son datos abiertos y ya tenemos en la cabeza la idea de que tenemos datos de contratación, de procesos de contratación en formato abierto. Entonces, aquí está. Entonces, en esta plataforma nosotros vamos a encontrar información acerca de los procesos de contratación. ¿Ya? Entonces, en la primera página vamos a encontrar resumen de la información que nos vamos a poder descargar y ya mismo entramos a la página para descargar. Entonces, tenemos que en el año 2022 hay 2.231 entidades contratantes con procedimientos publicados, hay 6.738 proveedores adjudicados, y se han publicado 37.958 procedimientos de contratación. Eso en el año 2022. ¿Qué información podemos obtener también? Podemos obtener información de montos y número de procedimientos por provincia, por tipo de contratación. Y esto es importante y vamos a hablar al final un poquito de los tipos de contratación. Y podemos pues ver una radiografía breve, una rápida radiografía de cómo se han movido los procesos de contratación durante el 2022. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, el ranking de proveedores con mayor monto total adjudicado en el 2022. La factoría SA con $36.455.336 durante el año 2022. ¿Ya? Luego, ¿dónde yo encuentro la página para descargar mi información? En esta página vamos a la pestaña Datos Abiertos y nos vamos a encontrar con la plataforma para descargar la información. Y aquí nos encontramos con algunas cositas. Por ejemplo, vamos a poder descargar la información en 4 formatos. Vamos a poder descargar la información en 4 formatos. El primer formato que vamos a revisar es el JSON, después puedo descargar la información en CSV, luego la puedo descargar en Excel, y por último hay un API disponible para descargar la información, ya mismo vamos a hablar de qué es un API.
Primero, un JSON. ¿Qué es un tipo de archivo JSON? Es un tipo de archivo que es 3 estrellas, en nivel de apertura de datos 3 estrellas, porque no es propietario de ninguna marca o de ninguna empresa. Y se utiliza mucho en sistemas, en software, para poder intercambiar información. ¿Ya? Entonces, si yo desde un software quiero hacer un llamado a otra aplicación para obtener información, lo más común es que esta información sea entregada en un formato JSON. Ya mismo vamos a ver cómo se ve este archivo, JSON. Ya mismo vemos cómo se ve este archivo. Entonces, un archivo tipo JSON tiene una característica en particular, que está formado por un campo clave y por un valor. Imaginémonos un diccionario. Cuando ustedes abren un diccionario, cuando quieren encontrar el significado de una palabra, ustedes encuentran, qué sé yo, perro. Perro, 2 puntos, animal, mamífero, animal de 4 patas que ladra. Eso es lo que encuentra un diccionario. Un JSON tiene una lógica parecida. Tiene el campo clave, que es perro, y tiene el significado, el valor asociado. ¿Ya? Esos son las dos partes que tiene este archivo JSON. Tiene un campo clave y tiene un valor asignado a este campo clave. Por ejemplo, cuando abramos el archivo de contrataciones públicas en formato JSON, vamos a tener algo parecido a esto. Un campo clave y un valor. O podemos tener un campo clave con varios valores. Campo clave con un valor, un campo clave con varios valores, ¿verdad? O podemos tener un campo clave con varias propiedades asociadas a un valor, o sea, un diccionario dentro de otro diccionario. Miren, un campo clave y dentro de este campo clave tengo otro campo clave asignado a un valor, otro campo clave y asignado a otro valor. ¿Ya? Y luego yo puedo tener varios, ¿verdad? Puedo tener luego un campo clave y tener varios diccionarios asociados. Eso es muy, muy por encima el tipo de datos JSON. Ahora, si vamos al portal, y nos vamos al final ya les comparto nuevamente el link. Ahí, ¿verdad? Ese último link que les compartí abre esta página y nos vamos al final, donde dice descarga masiva de contratación pública del Ecuador. Yo selecciono qué información voy a descargar. Ejemplo, 2022, todos los meses, y voy a hacer un ejemplo de contratación directa. No es contratación directa, aquí tengo concurso público. Vamos a hacer concurso público porque solo tiene un proceso. ¿Ya? Entonces voy a descargar del año 2022 y esto es el tipo de contratación que ya más adelante vamos a ver cómo se come esto del tipo de contratación. Entonces tengo un proceso en el año 2022 de concurso público. Al hacer clic en JSON me descargo el JSON. Y al abrirlo, ¿verdad? Voy a tener esto de aquí. Este es el archivo JSON de ese proceso, el único proceso que tenemos en el año 2022 de concurso público. Entonces, si se dan cuenta, tiene la lógica de JSON que vimos hace un momento. Tenemos un campo clave y un ID asignado a este campo clave. Entonces, si se fijan aquí, voy a hacerle un poquito de zoom. ¿Cuál es ese ID único que me permite relacionar todo el proceso de contratación pública? Se llama el OCID. El OCID es el identificador que me va a permitir hacer el seguimiento a todo el proceso. Y este OCID, y es lo que les decía que pueden encontrar en la página del estándar, nos dice que este OCID se forma de una parte de un identificador único para el seguimiento de los procesos y la siguiente parte es el identificador interno de cada entidad que genera esta información. Entonces, este OCID está compuesto por el identificador del estándar,
¿verdad? Y está compuesto por el identificador interno del proceso, porque internamente cada entidad pues tiene un identificador para poder publicar sus procesos. Entonces, así, ese es el tipo de información que encontramos en la página que les compartí hace un momento de el estándar, y ahí tenemos que entrar y tratar de entender pues cómo se van formando los diferentes campos. Entonces, aquí tenemos la información de ese proceso, y es lo que les decía al principio, ¿no? Seguimiento de la planificación. Entonces, pueden ver qué ha sucedido durante todo el proceso de planificación de este contrato. Entonces, aquí está todo el proceso de licitación. Más abajo vamos a encontrar el proceso de contratación, y en este archivo que es de formato JSON vamos a encontrar lo que veíamos hace un momento aquí, que es, vamos a hacer el seguimiento desde que se planifica, se licita, se adjudica, se ejecuta y se implementa. Vamos a encontrar en ese tipo de archivo JSON, vamos a encontrar todo ese seguimiento a través del OCID de todo lo que ha sucedido con ese contrato. ¿Ya? Pero ¿qué más encontramos en esta página de descarga? Que podemos descargar este archivo también en CSV, ¿verdad? ¿Y qué es un CSV? Para los que primera vez escuchan este término, el CSV significa archivo separado por comas. ¿Ya? CSV significa un archivo separado por comas, y cuando ya lo abrimos para inspeccionar este archivo separado por comas, tiene una lógica de filas y columnas. Tiene una lógica de filas y columnas, y lo más probable que suceda cuando nos descargamos un CSV es que lo vayamos a abrir en Excel. Entonces, entonces yo hago el mismo proceso, ¿no? Selecciono qué tipo de proceso o procesos voy a descargar y selecciono CSV para descargar. Una vez que tengo descargado el CSV, por ejemplo, aquí yo me descargué un CSV, el CSV de los procesos que son de contratación directa durante el 2022. Entonces, este CSV se descarga un archivo comprimido, un zip, y al descomprimir ese zip, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archivos. Y esos 8 archivos son las diferentes etapas de seguimiento que podemos hacerle al proceso. Vamos a abrir un archivo y vamos a abrir el archivo de planificación. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que podemos hacerle el seguimiento al proceso desde su etapa de planificación. Entonces vamos a abrir el archivo de planning. Ya lo tenía abierto. Déjenme cerrarlo, no guardar para que vean cómo se ve. Aquí está. Abro el archivo de planning. Probablemente lo que sucede en nuestras computadoras es que se abra Excel, ¿ya? Y se abra en este formato. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Y nos vamos a la primera fila, vamos que tenemos elementos separados por coma, ¿ya? Entonces, cada elemento representa una columna. Y como ya nosotros en Excel, porque probablemente es lo que tengamos, lo podemos ordenar ahora sí para poder nosotros entenderlo. Típico, seleccionamos la columna donde están los datos, nos vamos a la parte de datos, ponemos texto en columna, delimitado por coma, y se nos ordena ya el archivo en una visualización que ya tiene un poquito más de sentido para nosotros. Entonces transformamos cada elemento separado por coma en una columna. ¿Ya? Cada elemento que está separado por coma es una columna en la primera fila. Y luego los siguientes elementos son los valores que representa que hay en cada columna. Entonces empezamos a ver que este planning de contratación directa tiene lo que les decía, no tiene el ID del estándar y tiene el ID interno. Y si se fijan, el ID del estándar es la combinación del ID interno con el ID que le asigna el estándar, ¿no? Luego tenemos como una descripción, luego tenemos el budget amount, que es el valor del contrato, y bueno, y tenemos las columnas referentes al tema de planeación.
Si seguimos viendo qué más nos descargamos en el archivo de en los CSV, luego tenemos el de tender, que es la de lo que viene después de planificación, es, ya les digo, aquí tengo mi ollita. Pensé que está, selección. Ya está, planeación, selección, que es el archivo de tender. Entonces aquí ya encontramos más información acerca del proceso. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Dependiendo del tipo de proceso, y aquí les vamos a poner más adelante un ejemplo, el tipo de proceso de contratación directa sí tiene el budget amount, o sea, sí tiene el valor del contrato, a diferencia de los tipos de contrato de subasta inversa electrónica, que no tiene el tipo de contrato por la forma en que ese tipo de contratación se efectúa. Entonces eso tenemos que tener, eso tenemos que tomar en cuenta cuando estemos trabajando estos formatos de contratación abierta, que los campos que nos llegan o nos descargamos para analizar, dependiendo del tipo de contratación, pueden o no llegar vacíos. Por ejemplo, el campo de valor del contrato, que en inglés es budget amount, si es subasta inversa electrónica, no va a estar presente por el tipo de contratación que es. En cambio, el de contratación, sí vamos a encontrar, aquí está, budget amount, aquí está. Entonces, en el de contratación directa sí aparece el campo valor del contrato, budget amount en inglés. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando estemos trabajando con este tipo de archivo. Y luego el siguiente archivo que podemos descargar es en Excel, pues no hay mucho que explicar, que si lo descargamos y abrimos, nosotros vamos a encontrar, a diferencia del CSV, si se fijan, el CSV solo tiene una pestaña. Si nos descargamos el archivo en Excel, vamos a tener lo que teníamos en los CSV separado por archivos, en el archivo Excel lo tenemos en pestañas. Entonces tenemos la parte de planning, de adjudicación, tenemos los diferentes pasos que podemos hacerle seguimiento dentro de estos procesos de contratación. Entonces, el JSON es este tipo de archivo que tiene especie de diccionario, campo clave y valor asociado. Luego está el CSV, que es un poquito más, es un tipo de archivo un poco más familiar para nosotros, que lo podemos convertir también en tipo de dato tabular de fila a columna, y en Excel, que ya es un tipo de archivo que nosotros estamos más familiarizados, donde la información o el seguimiento del proceso va a estar en diferentes pestañas. Y el último tipo de dato que podemos descargar desde la plataforma es un API. ¿Ya? Y un API, vamos a hacer una analogía para entender qué es un API. Imagínense que nosotros tocamos tocamos el timbre de una casa y hay un intercomunicador. ¿Ya? Y ese intercomunicador le vamos a llamar que es un API. Yo hablo español y en la casa donde toco el timbre hablan alemán. Entonces yo toco el timbre, ¿verdad? Y en español digo, hola, vengo a retirar un paquete. Y ese intercomunicador que se llama API traduce al alemán y el alemán escucha, hola, vengo a retirar un paquete. Entonces, ese traductor o ese proceso intermedio que se llama API, en programación lo que hace es, si yo tengo un sistema desarrollado en A y quiero información de un sistema desarrollado en B, para no tener ese problema de incompatibilidad entre A y B, en la mitad hay un API que me expone o que me puede traducir lo que necesita A para que me lo entregue B. Muy, muy a alto nivel una definición de API. Entonces, en este gráfico, nosotros hacemos, cuando estamos usando APIs, nosotros lo que hacemos es lo que se llama un request, un pedido. ¿Ya? Y ese pedido puede estar hecho en cualquier plataforma. Y vamos a ver un ejemplo en Postman. En Postman, en Python, en .NET, en PHP, en Java, en lo que ustedes quieran puede estar hecho ese request. En la mitad hay un API que recibe ese request, se conecta a los servidores donde está la información y nos devuelve una respuesta. En esta página o en este sistema de contrataciones abiertas, este request se devuelve en un archivo JSON. Veamos qué sucede. Entonces, vamos a la página del API. Aquí está.
Entonces, aquí está. Voy a ver a la página de consultar API. Y en la página de consultar API tengo dos sabores de API. Uno que me permite hacer búsquedas y uno que me permite traer información de un OCID en particular. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio llamando un OCID en particular. Entonces, yo hago un llamado a este API, ¿verdad? Primero vamos a probar desde aquí. Este es un programa que se llama Postman que me permite probar APIs. Entonces, ¿qué yo le envío? Le envío la ruta, porque estos APIs se publican en Internet a través de una dirección web. ¿Ya? Se publican en Internet para yo poder llamarlos a través de una dirección web. Y le envío el OCID que quiero consultar. Y una vez que yo hago el llamado a ese API, me devuelve esta información que está aquí abajo. Y si se dan cuenta, es un tipo de información, un tipo de datos JSON. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un tipo de datos JSON. Les voy a copiar este llamado al API en el link, en el chat de Zoom. Si quieren o si pueden, ejecuten eso en el navegador y van a tener esta respuesta. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice? Cogí el OCID del único contrato que tenía, el único proceso de contratación directa. ¿Ya? El único proceso de contratación directa, copié el OCID e hice el llamado, solamente para comparar. Este es el JSON que me descargué de la página y este es la respuesta del API. Si ustedes lo comparan, es exactamente la misma información. Si llaman el OCID a través del API, del único contrato, del único proceso de contratación directa, va a encontrar la misma información en el JSON que nos descargamos y la misma información de la misma información que nos devuelve el API. ¿Ya? Es solamente para que puedan comparar y puedan evidenciar que lo que nos devuelve este API o este intermediario o este traductor es en un formato JSON que es exactamente igual al que nos descargamos desde la plataforma. Entonces, ¿cómo es internamente ya este archivo que nos descargamos? Internamente tenemos planeación, selección, adjudicación, la ejecución, el contrato y la ejecución. Y todos estos procesos están enlazados a través del OCID. ¿Y qué tenemos dentro de cada proceso? ¿Qué tenemos dentro de cada paso? Dentro del proceso de planeación tenemos presupuesto, planes de proyecto, planes de adquisición, información pública. Dentro del proceso de iniciación tenemos especificaciones, partida, valores, consulta. Dentro del proceso de adjudicación, detalles de la adjudicación, detalles del licitante. Tenemos detalles de la empresa que licita, la evaluación de la oferta, valores. Dentro del detalle de contratos tenemos detalles finales, cuándo se firmó el contrato, fechas, eso es importante también dentro de cada paso. Están las fechas en que se inicia, las fechas donde debería terminar, cuánto tiempo va a durar el contrato. Y el tema de fechas es importante porque luego nos permite, y eso lo vamos a tratar un poquito más de detalle el día viernes, vamos a hablar un poquito de los red flags, ¿ya? El tema de fechas es importante para poder empezar a trabajar lo que se llaman red flags. Y luego en la parte de implementación ya tenemos cuándo se han hecho los pagos, cuántos pagos, la actualización de cómo va el proceso, la información si ya terminó el proceso, si sigue abierto, etc. Como nos descargamos la data en inglés, entonces ustedes van a encontrar una pestaña o un archivo CSV que dice Planning, el proceso de iniciación o el proceso de selección, Extender, el proceso de Award, que es el número 3, es el de adjudicación, el proceso 4 es el de contrato y el último proceso es el de implementación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los archivos? Vamos a encontrar Planning, Tender, Award, Contract, Implementation. Vamos a encontrarlo porque el formato está en inglés. Entonces, tienen esta, voy a decir, pollita o ayuda para entender qué significa cada uno de las pestañas si se descargan en Excel, o cada uno de los nombres si se descargan en el CSV, o dentro del JSON también hay un identificador para entender en qué parte, o claro, en qué parte del proceso estamos analizando. Tender, award, contract. Y adicional hay información dentro de los archivos,
hay información de los oferentes, información de los solicitantes. También van a encontrar eso dentro de los archivos. Entonces, vamos a pensar que vamos a hacer una visualización. Vamos a pensar que vamos a hacer una visualización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos los datos, preparar los datos y mostramos. Y vamos a hacer un análisis de del total de contratos a lo largo del tiempo. Vamos a hacer, yo tengo ese requerimiento. Quiero mostrar el total de contratos del año 2022. Quiero mostrar el total de contratos del año 2022. Entonces, ¿cuál sería ese paso a paso? Que lo vamos a ver mucho más en detalle el día viernes, pero vamos a hacer ese ejercicio. Yo quiero saber cómo se han movido los contratos en el año 2022. ¿Ya? Entonces me voy a la página de datos abiertos y espérense. Esto es lo que queremos lograr, ¿no? Miren, esto es lo que queremos lograr. Cómo se han movido los contratos, los procesos de contratación directa durante el 2022. Este es lo que tenemos en la cabeza que queremos hacer. Entonces, como queremos los de contratación directa del año 2022, buscamos, a ver, contratación directa, aquí está. Tenemos 526 contratos. Y miren qué interesante, ¿no? Cuando yo me descargué la data, había 522 y me la descargué hoy en la mañana. Entonces se actualizó la data y ya a este momento hay 526 contratos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos descargamos la información en alguno de los tres formatos, ¿no? Sea JSON, CSV y XLS. Tenemos la información. Luego, utilizando alguna herramienta de visualización que vamos a profundizar más el día viernes, este se llama Google Data Studio, lo que nosotros podemos ya construir este panel donde ya tenemos información interesante, como por ejemplo, cuando me descargué, que fue antes de la actualización del archivo, tenemos 522 procesos que suman 10.1 millones de dólares. Y si los vemos como una serie de tiempo, y esto se llama una serie de tiempo, y eso también vamos a ver con más profundidad el día viernes, en esta serie de tiempo podemos ver cómo se han movido los contratos a lo largo de enero, febrero, marzo y abril de este año. Entonces vemos que el 23 de marzo se abrieron 19 procesos de contratación pública, el día 8 también 19, el día 14 se abrieron 15 procesos, y este es el monto. Estos 522 procesos se han abierto por un valor de 10.1 millones de dólares. Entonces podemos ver también, podemos graficar, evaluar, y es lo que decía, datos produce información y la información produce conocimiento. ¿Ya? Entonces, los datos ya nos están produciendo, ya están generando información. Estamos entendiendo cómo se han movido los procesos en cantidad y en monto a lo largo del año 2022. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 23 de marzo se abrieron procesos por un total de 476.431 431,21 dólares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegar acá? Es lo que vamos a ver el día viernes a través de algunas herramientas que podemos utilizar. Esta se llama Google Data Studio. Y por último, ya porque estamos a 5 minutitos, déjenme pasarles el link de la visualización para que la tengan ahí. Ahí está el link de la visualización por si quieren tener alguna referencia de qué es lo que podemos hacer utilizando los datos de contratación pública. Y solamente, ¿qué archivos escogí para esta? Escogí dos CSV. Escogí el CSV de Planning. El CSV de Planning me permitió sacar estos dos valores, ¿verdad? El número total de contrataciones y el valor total de los procesos en el archivo de Planning. Me descargué los CSV y en el archivo de Planning pude hacer el conteo de los procesos y la sumatoria en la columna Budget Amount, tengo el total. Y esta columna de fechas, la columna de fecha está en el archivo Tender.
Ya, las fechas están en el archivo tender, que está el tender start date. En tender start date yo tengo la fecha en que se empezó a planificar el proceso. Entonces yo ya puedo ir viendo y van a ir viendo que hay diferentes fechas. Hay fechas de tender, de inquire, que es cuando empiezan las preguntas, fecha de inicio del proceso como tal, ya cuando está adjudicado. Entonces podemos analizar desde varias vistas los procesos. ¿Ya? Entonces, este en particular, esta visualización está hecho con dos archivos, el de planning y el de tender. Listo, y por último, ya nos faltan dos laminitas. Tenemos los tipos de contratación, ¿verdad? Tenemos los tipos de contratación y dependiendo de eso vamos a tener o no campos dentro del archivo. Entonces tenemos catálogo electrónico, subasta inversa, ínfima cuantía, menor cuantía, cotización, licitación, etc. Tenemos en este cuadrito los diferentes tipos de contratación que podemos tener en nuestros archivos y dónde entendemos o dónde podríamos encontrar información acerca de cómo entender los diferentes procesos. Por eso también es importante cuando analizamos este formato de contratos abiertos, es cómo entendemos estos procesos de contratación pública. Dentro de la página del Datatón hay una página de recursos con videos e información donde podemos ir a revisar cómo o entender cómo son estos procesos. ¿Ya? Entonces, si vamos a la página de recursos del Datatón, tenemos fundamentos de contratación pública, procedimientos de régimen común, etcétera. Van a encontrar todos los assets o todo el material para poder entender los procesos de contratación pública. ¿Ya? Y también pues van a estar los videos que nosotros estamos grabando en estas sesiones. Entonces son 9:58, creo que... y al final de esta presentación que les van a compartir, hay recursos donde van a encontrar más información sobre el estándar de contratos abiertos para ir entendiendo pues qué es lo que encontramos en cada uno de los diferentes archivos y cómo se hace el seguimiento a través del OCID. Entonces, eso. Ha sido súper rápido, pero la idea es que se vayan un poco más con información de cómo empezar a utilizar ya, acuérdense, datos abiertos y el formato de datos abiertos de procesos de contratación pública, ¿no? Esa es como que la idea general de todo. Y eso. No sé, pues Eduardo y Luis. Ahí Listo, está. muchas gracias Roberto por tu importante aporte a la temática tratada el día de hoy. Me parece que había alguna pregunta que lo quería realizar Jean-Pierre, me parece, no sé si nos alza la mano para poderle dar paso a su intervención. Gracias, ¿cómo están? Saludos desde Cuenca. Muy buena la exposición, Roberto. Creo que estas herramientas nos ayudan a todos a poder entender de manera adecuada la contratación pública. Simplemente me queda por ahí una duda, ¿no? Roberto hablaba de 13 billones al comienzo, de ciertos países que gastan eso. Los datos del CERCOP, los informes anuales, están hablando que la contratación pública en el Ecuador, en promedio, por sacarle un promedio así rápidamente y al ojo, está entre 6.000 millones y 7.000 millones gastos y también inversión. Entonces, de pronto, el dato que tú dabas, Roberto, de 3 billones, me gustaría que me aclares un poco más si se refiere al gasto o a la inversión en contratación pública. Ya, ese dato de los 3 billones lo encuentras en el link que les pasé y está hablando de los montos en los procesos de contratación pública. Está hablando de los procesos de los montos de contratación pública y ahí tienes gasto e inversión. Habla del monto total de los procesos de contratación pública. No hace una diferenciación si ese proceso de contratación es un gasto o una inversión. Gracias, pero no concuerda con los datos que está informando el CERCOP en cada uno de los informes anuales. Hay que chequear bien ese dato porque el CERCOP habla de, como les vuelvo a decir, entre 6.000 o 7.000 millones por año. Y me estoy refiriendo a los años 2019 y 2020 y todos los años. Acuérdate que el dato que te di es global, no es de Ecuador.
el dato que revisamos en la presentación es el dato que nos pone la organización que está detrás del formato y nos habla de datos a nivel global, no habla de Ecuador. Y esos 3 billones habla el resto de países que no son los top 16 en gasto o en montos de contratación pública. No es de Ecuador. Un promedio de pronto de la región podría ser 3 billones, pero la contratación pública... Habla de todos los países que no están en el top 16. O sea, todos los demás países que no están en el top 16 y la página del formato habla de que hay ya alrededor de 50 países utilizando o monitoreados a través de estos procesos de contratación. Entonces sería, esos 3 billones estaríamos hablando de la diferencia entre 50 y 16, que es el top 10, o sea, son como 34. Entonces esos 3 billones nos estará hablando de los 34 países que no tienen la inversión tan grande como los otros 16 países. O sea, no es de Ecuador ni de la región, sino de todo ese montón de países que no son del top 16. Gracias. Yo solo agregaría algo para la cifra de Ecuador, ¿no? En el chat coloqué un enlace, básicamente CERCOP también lanzó un dashboard donde se pueden consultar precisamente esos totales. Y ahí tienes, por ejemplo, que en lo que es contratación pública específicamente, en 2020 fueron 5.000 millones, en el 21 fueron 5.300 millones, y en lo que va del 22 van 1.200 millones. Entonces, ese dashboard ya te puede dar los datos exactos para Ecuador, que han sido calculados en base precisamente a los datos que hemos estado revisando. Ahí coloqué el enlace en el chat. Roberto, Arturo Loza nos solicita a ver si puedes explicar nuevamente la lámina 26. A ver, la lámina 26. Esto tengo la lámina 26. Voy a compartir pantalla para ver si es esta. Esta es la 26. No sé si, Arturo, si es esta la que querías revisar. Esta es la 26. No sé si es esta. Arturo Loza. ¿Nos confirmas? Sí, ya. Lo que estamos viendo en este dashboard, ¿no está? Aquí. Ya, te comparto nuevamente el link del dashboard. Dame un segundito para que puedas entrar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Arturo? El objetivo de este dashboard era, a ver, del tipo de contratación, del tipo de proceso, contratación directa, quiero ver cómo se han movido los procesos en el año 2022. Entonces entré a la página de datos abiertos de contratación pública, me descargué la información y a través de este visualizador o esta plataforma que se llama Google Google Data Studio, pues empezamos a analizar. Entonces cogí el primer archivo que es el CSV que se llama Planning y modelé esta información, esta primera información que es el número total de contratos que hay en el archivo, son 522 procesos que se han levantado durante el 2022 de tipo contratación directa. Y estos 522 procesos son de 10 millones de dólares. Entre los 522 procesos, los contratos son de un valor de 10 millones de dólares. ¿Y cómo se han movido, cómo se han levantado los procesos a lo largo del año 2022? Es este gráfico que se llama una serie de tiempo. Tenemos en el eje X fecha y en el eje Y el total de procesos. Entonces, si nos ubicamos sobre una fecha en particular, 26 de enero, nos damos cuenta que el 26 de enero se levantaron 12 procesos. El día 8 de marzo se levantaron 19 procesos. El día 4 de abril se levantaron 14 procesos. Entonces, eso es lo que estamos evidenciando aquí en una serie de tiempo, cómo se han ido levantando procesos a lo largo del tiempo. Y en el gráfico de abajo sigue la misma lógica, pero en vez de procesos levantados, hablamos del monto del contrato, el monto del proceso. Entonces, vemos que el 10 de febrero se levantaron procesos por un total de $379,000. El día 23 de marzo, procesos por $476,000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos aquí? De repente los picos, tanto los picos hacia arriba, los picos hacia abajo, ¿no? Cuando hay cero, probablemente sea fin de semana, donde no se publican procesos, y tratar de ver, pues, tal vez, y algo que nos debería llamar la atención, son los picos, ¿no? ¿Por qué el 24 de marzo hay procesos de 84,000? Tratar de encontrar el promedio. Entonces, ya con esta información nos surgen preguntas
que la misma información nos puede ir resolviendo. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio del valor de los contratos de contratación directa? Entonces, si vemos que hay contratos que son más allá del promedio, bueno, empezarnos a preguntar ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, la idea es que esta información nos genere preguntas. ¿Ya? Primero, resolver un problema, una pregunta principal. Y luego, estos mismos datos que nos resuelven la pregunta principal nos generen más preguntas, indagar más sobre los datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Encontrar el promedio y después el promedio ver cuáles son los procesos que están arriba del promedio, debajo del promedio y empezar a hacer nuevas preguntas. Entonces, no sé si quien nos preguntó Arturo quedó un poquito más claro qué es lo que estamos viendo en este pequeñísimo y súper sencillo tablero. Y listo, gracias Arturo. Gracias por la pregunta. Sí, reiterar el agradecimiento a Eduardo y Roberto por su brillante exposición. Creo que nos ha aclarado mucho sobre la exploración de datos descargables. Agradecerles a los participantes por su asistencia al taller del día de hoy y reiterarles la invitación al taller del día de mañana a las 9 de la mañana, contratación pública sostenible, ejemplo con una plataforma de visualización. Para cerrar el evento les vamos a solicitar que enciendan sus cámaras para proceder a registrar su asistencia. Vamos con el segundo grupo. Listo, muchísimas gracias a todos, un buen día y les esperamos el día de mañana. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias.